Vamos a pasar a la palabra del Señor. El mensaje que Él nos tiene preparado, hermano, para este día, para esta mañana. ¿Cuántas veces hemos escuchado poner nuestros ojos en la cruz? ¿Ya? En Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se cree, hermano, respecto a la cruz de Cristo? No es vivir, hermano, en un país de tradiciones religiosas o asistir cada domingo a la iglesia o profesarse cristiano, ¿ya? Es más de lo que se puede decir de muchos en el mundo. Pero todo esto no contesta esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué se cree o se siente respecto a la cruz de Cristo? Debemos analizar, hermano, cuál es la opinión del apóstol Pablo, porque aquí el apóstol Pablo es el que nos está entregando su opinión respecto a la cruz de Cristo. Y Pablo nos ha dejado su opinión y nos ha dejado su juicio escrito en la palabra, hermano. Y donde encontramos su opinión en la carta que el Espíritu le inspiró para que escribiera a los Gálatas. Y las palabras en las cuales expresó su opinión son estas: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mi hermano, ¿qué quería decir tal vez el apóstol al escribir esto? Quería hacer una declaración enfática de que no confiaba en nada, sino en Jesucristo crucificado para el perdón de sus pecados. Para él otros pueden buscar sus beneficios, otros puntos, personas, entidades, y si quieren así estar dispuestos, que confíen en otras cosas para su perdón y paz. Por su parte, el apóstol Pablo, hermano, decidió descansar y fundar su esperanza y gloriarse en nada que no fuera la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, él tenía bien claro que lo que era poner sus ojos en Cristo y no poner sus ojos en ninguna otra cosa, en nada que no sea beneficioso para su vida. Este tema, hermano, muy importante para nuestra vida, y como hijo de Dios no se trata de una controversia o algo que pueda estar pasando. Es uno de aquellos puntos, hermano, en que uno no se puede poner de acuerdo o diferir. Debemos, hermano, asegurarnos de estar poniendo nuestros ojos en la cruz. ¿Y por qué, hermano, estamos hablando de esto? Dios, hermano, sabemos que es un Dios de propósito. Él tiene un propósito para tu vida, para mi vida y para cada uno de los que estamos aquí, hermano, en esta mañana. Y Dios no hace nada, hermano, sin un propósito. Todo lo que hace Dios lo hace por medio de propósitos. Y nunca, hermano, nunca, pero jamás cuestionemos lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Dios no tiene casualidades o accidentes. Dios todo lo hace ¿con qué? Con un propósito, con un motivo. ¿Por qué? Porque es un Dios de propósitos. El apóstol Pablo, hermano, en la carta a los Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos escuchado muchas veces este versículo, ¿cierto? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero yo quiero aquí, hermano, hacer un punto que siempre las cosas, claro, decimos nos ayudan a bien, pero cuando las cosas están malas en nuestra vida, cuando se nos está poniendo todo cuesta arriba, ¿realmente estamos confiando en este versículo que eso nos va a ayudar para bien? Porque muchas veces, hermano, en esos momentos empezamos a enojarnos con Dios, a renegar a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Y nos llenamos de por qué, hermano, en contra de Dios. Pero dice que todo nos va a ayudar para bien. Todos los hijos de Dios, hermano, tienen un llamado. Pero ¿desde cuándo es ese llamado? Ya en 2 Timoteo lo vemos en capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque si hubiera sido por nuestras obras, hermano, siempre hemos dicho lo mismo, el Señor no nos hubiese llamado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó desde antes de los tiempos de los siglos. Y si tenemos un llamamiento es porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Y el propósito que Dios tiene para nuestra vida es revelarnos toda su gracia. Que seamos receptores de todo el amor que Cristo Jesús, hermano, tiene para ¿quién? Para nosotros. Y el cual fue derramado en nuestros corazones. Hasta que entendamos, hermano, como dice Efesios 3:18-19,
que dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios siempre nos amó, mi hermano, nos ama y nos seguirá amando. Eso es un principio que tenemos que tener claro. Que Dios no es que hoy día Dios me ama y mañana ya no me ama. Y implica que el amor de Dios es incondicional. No es como el de nosotros, ¿cierto? Que nosotros muchas veces nuestro amor es condicional. Yo amo si me aman, yo doy si me dan. Y no debiera ser así, hermano. Debiera ser totalmente diferente. Dios siempre nos amó, hermano. Y dicho de otra manera, a los que Dios llama, no hay nada que detenga ese llamado. Dios todo lo hace por amor. La cruz del Calvario, que para muchos hermanos significó tal vez unos sentimientos carnales. Porque, por ejemplo, Pedro le dijo al Señor: no vayas a la cruz, quédate con nosotros, ¿cierto? Aquí Pedro no entendía el propósito de nuestro Señor. Por eso le dice eso. Le dice: quédate. Ahí estaba ¿qué? Atacando sus sentimientos carnales. Y le dice: quédate con nosotros. Y le dice: no mueras. Si te tenemos aquí presente, ¿por qué vas a morir? ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Recalcando el propósito de su venida, que fue para morir, y el propósito era la crucifixión. Y si este acontecimiento, hermano, no hubiese pasado, la historia tal vez hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Y ahí fue la muestra más grande de amor. ¿Dónde fue la muestra más grande de amor? En la cruz. Entonces, ¿por qué, hermano, debemos mirar a la cruz? Porque ahí está la prueba de amor de nuestro Señor, el sacrificio que Él hizo por nosotros, por sus hijos. Por eso cuando nos sintamos, hermano, tristes, atribulados, afligidos, debemos ¿dónde mirar? Hacia la cruz de Cristo. Pero es necesario, hermano, entender que lo que la cruz significó, que dio un cambio total a todas las cosas, hermano, y que permitió que hoy podamos estar aquí nosotros, podamos reunirnos y podamos orar, podemos clamar, es por medio de ¿qué? De la cruz, por medio de que Jesús murió en aquella cruz. Y debamos entender, hermano, que se dieron cambios importantes después de la cruz, ¿cierto? Cristo cambió muerte por vida, y eso lo tenemos muy claro nosotros. Cambió la maldición por bendición. En la cruz, en un solo momento, cambió todas las cosas porque ese era el propósito de su venida. Su muerte, crucifixión y posterior resurrección, ¿cierto? Pero vamos a aclarar un poco, hermanos, estos puntos para que tengamos más o menos un poco más claro lo que significa la cruz de Cristo. La cruz es una expresión que es usada en más de un sentido en la Biblia, ¿ya? En la Biblia se usa varias veces la palabra cruz, pero no en todos lados significa lo mismo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir Pablo cuando escribe: me glorío en la cruz de Cristo? Y este es el punto que tenemos que dejar claro, ¿ya? Punto 1, la cruz algunas veces significa la cruz de madera en la que clavaron al Señor, ¿ya? Al Señor Jesús, y le dieron muerte en el Calvario. Esto es lo que piensa Pablo cuando dice a los filipenses que Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Ahí ya dice se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y la cruz ahí quiere decir la madera, ¿cierto? En Filipenses 2:8. Pero esta no es la cruz en que se gloria Pablo, ¿cierto? Lógicamente se habría retraído de la idea de gloriarse de un pedazo de madera. En significado 2, la cruz a veces significa las aflicciones y pruebas que los creyentes en Cristo tienen que pasar si siguen fielmente a Cristo. Este es el sentido en que nuestro Señor usa la palabra cuando dice: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, ¿ya? Mateo 10:38. Y este no es tampoco el sentido en el que Pablo usa la palabra cuando escribe a los Gálatas, ¿cierto? Ya hemos visto dos formas de lo que aparece la cruz en la Biblia, pero que no es lo mismo. Y el significado 3, la cruz, significa también en algunos lugares la doctrina de que Cristo murió por sus hijos en la cruz, siendo este el sacrificio expiatorio que hizo en favor de los suyos, por medio de su sufrimiento por ellos en la cruz.
el sacrificio completo y perfecto por el pecado que ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. En resumen, hermano, esta palabra, la cruz, significa Cristo crucificado, el único Salvador. Y el significado, hermano, que está usando aquí Pablo en la expresión que nos manda a mirar a la cruz, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Este es el sentido en que inscribe a los Gálatas 6:14. Jamás acontezca que me gloríe en nada excepto la cruz. Simplemente significa me glorío solo en Cristo crucificado. Mi hermano, Jesucristo crucificado fue el gozo y deleite, fue consuelo y paz, fue esperanza y confianza, fue fundamento y lugar de descanso, arca y refugio, alimento y medicina, como debe ser, hermano, para nosotros. Pablo no pensaba en lo que él había hecho o sufrido, ¿ya? Él no estaba enfocado en eso, hermano, porque bien sabemos y siempre lo hemos dicho de que Pablo sufrió persecución, lo encarcelaron, lo golpearon, pero él siempre, ¿qué hacía? Miraba ¿a quién? A Cristo. Y él no pensaba, hermano, en lo que él estaba pasando, en lo que estaba sufriendo. Él no meditaba en su bondad o justicia, le gustaba pensar en lo que Cristo había hecho y Cristo había sufrido. La muerte de Cristo, la justicia de Cristo, la expiación de Cristo, la sangre de Cristo, la obra consumada de Cristo. En esto se gloriaba, hermano, el apóstol. Este era el sol y el rol de todo su caminar y de todo su ser. ¿Y a él qué le gustaba predicar eso? ¿Qué le gustaba predicar, hermano, a Pablo? Eso, le gustaba predicar de la muerte de Cristo, de la cruz, de su resurrección. Era un hombre que iba de un lugar a otro, ¿ya? Iba por tierra proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Andaba diciendo a la gente que Jesucristo lo amaba y había muerto por sus pecados en la cruz. ¿Hacemos nosotros eso hoy en día, hermano? Le andamos diciendo a la gente que Cristo murió por nosotros, que nos cambió nuestra vida, que está ahí pendiente de nosotros, que nos adoptó, que podemos ahora nosotros ser sus hijos. Y notemos lo que dice a los Corintios, les dice: os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, y a este crucificado. Él, hermano, un fariseo que perseguía a los cristianos, y siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho, había sido limpiado, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, y no podía callar este hecho. Nunca se cansaba de contar la historia de la cruz. Nosotros, hermanos, también hemos sido perdonados. El Señor nos limpió con su sangre y hoy podemos ser llamados sus hijos. Estamos, hermanos, nosotros predicando la palabra del Señor, estamos diciéndole a la gente lo que hizo Él, que murió y que resucitó, y que gracias a eso nosotros podemos tener llegada al Padre por intermedio de ¿quién? De Jesús. Pablo, hermano, en su epístola en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y aquí, hermano, detectamos que en la cruz Él cumplió un propósito. Él cumplió y abolió la ley. Además, entendemos que el poder del Evangelio se encuentra en Cristo crucificado. Y en ese momento Él le dijo a Juan en el capítulo 19, versículo 30, consumado es. O sea, ¿qué dijo? La obra había terminado. Ahora Cristo bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Y ahora Él entrega su espíritu sin medida. Y el amor, hermano, ahí en ese momento, cuando dice Jesús consumado es, fue derramado el amor sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y siempre, hermano, hacemos hincapié en esto, en que lo que hizo el Señor en aquel sacrificio, en aquella cruz, y cuántas veces nosotros, hermano, dejamos por el piso la cruz con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestros hechos. Sabemos, hermano, y eso está muy claro, que somos seres imperfectos, que vamos a fallar. Pero sí podemos fallar, hermano, pero no podemos dejar el nombre de Cristo por el suelo. Debemos siempre preocuparnos y tener cuidado de eso, hermano. Porque somos lo más preciado para Dios. Somos su esposa, somos la niña de sus ojos, y en Él estamos puros, santos y sin mancha. Efesios 5:27.
Así, hermanos, debemos estar siempre para nuestro Dios. Y en 1 Corintios, hermanos, capítulo 2, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo único que Pablo, hermano, quería saber y enseñar en la iglesia a los corintios era a Cristo y a este crucificado. Habían problemas en la iglesia, tal vez cosas que estaban pasando, pero a Pablo no le importaba mucho. A él le interesaba más predicar ¿de qué? De Cristo crucificado y de ninguna otra cosa. Sabía que los problemas tal vez entre los hermanos y las cosas que puedan estar pasando se conversaban y como hermanos en Cristo se tienen que solucionar. Sino que Pablo, él pensaba en predicar a Cristo crucificado y de ninguna otra cosa. Si habían problemas, si habían cosas, hermanos, ya Pablo las dejaba de lado. Pero que él se enfocaba en predicar a Cristo crucificado. Observemos primero, hermanos, lo que la Biblia cita en Isaías 9:6. Y esto lo podemos decir que fue proféticamente. Que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al decir Padre eterno entendemos que lo que hizo Jesús en la cruz lo hizo Dios mismo, ¿cierto? Porque el niño era el Padre eterno. Jesús dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. No que Él era alguien diferente y que otro era Dios, sino que Él venía a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Espíritu que es Dios mismo y que estaba en Él, o sea, la voluntad de aquel que estaba dentro de Él. Juan 14, capítulo 14, versículos 6 al 14. Y en Hebreos 10:5 nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo y se vistió de ese cuerpo, que fue imputado ¿en quién? En el vientre de ¿quién? De María. Que todos le llaman ¿quién? La Virgen María. Y de hoy en día le rinden honores. Le piden deseos, le piden favores, y le llevan sus florcitas y se van caminando o de rodillas o no sé, a diferentes vírgenes y santos. Pero sabemos que María fue solamente usado para el propósito de ¿qué? De Dios. Y como consecuencia de ello, María fue ¿qué? Bienaventurada. Fue la escogida. Fue bienaventurada y bendecida entre todas las mujeres. Dios preparó un cuerpo, lo puso en el vientre de María para que ella cargue su vida. Y obviamente, hermano, la Virgen María fue alguien muy especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cargó ¿a quién? A Jesús. Y sin embargo, no hay por qué adorarla, ¿cierto? Eso, hermano, nosotros lo sabemos y lo tenemos bien claro, que no debemos por qué adorar a María. Ciertamente fue bienaventurada y tuvo un propósito, como todos nosotros tenemos un propósito, ¿cierto? Pero Dios escogió a otros hombres para otros propósitos también. Y ahí podemos citar, por ejemplo, a David, a Moisés, a Salomón, que fueron grandes hombres, hermano, en la historia. Y que gracias a ellos tenemos grandes enseñanzas en la palabra. Pero y sin embargo, hermano, no los adoramos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué adoran a la Virgen María? Podríamos adorar a Abraham, a Moisés, adorarlo a ellos, pero no lo hacemos. Entendemos que fueron grandes hombres que dejaron un gran legado, que gracias a ellos, hermano, tenemos también escritos y podemos desde ellos aprender, porque fueron inspirados por Dios. Y ellos también dejaron sus textos bíblicos, dejaron la escritura también. Siempre me acuerdo de alguien que dice, cuando nosotros decimos la palabra de Dios, dice: no, pues no es solo de Dios, pues sí, también es de otro hombre. Y sí, estamos claros, pero la inspiró Dios. ¿Me entiendes? Ese debe ser nuestro punto. Claro, obviamente hay escritos donde habla Pablo, hay escritos donde habla, por ejemplo, Abraham, donde no habla Dios directamente. Pero debemos entender nosotros que fueron inspirados por Dios y es la palabra que Él le mandó a aquellos hombres, que mandó a que le entregaran en esos tiempos a la iglesia, al pueblo. ¿Ya? Entonces estábamos que ellos fueron también personajes bíblicos y que no los adoramos, pero Dios usó en la historia. Y de igual manera, así como usó a estos hombres, hermano,
Dios también utilizó a Pablo para exponer un conocimiento, pero no por eso tenemos que adorar a Pablo también, ¿cierto? Ahora bien, Dios no iba a estar en ese cuerpo físico para siempre. Él tenía un propósito específico. Él venía para darle vida a ese cuerpo, para que en ese cuerpo Él llevase toda la maldición a la cual la humanidad estaba sometida en ese entonces. En ese cuerpo Él cargó todos nuestros pecados. Por ende, ese cuerpo tenía un propósito, y el cual era venir al mundo y redimir a los suyos de toda maldición. Y eso fue lo que provocó Jesús y lo que provocó aquella muerte, mis hermanos. Él resucitó y hasta el día de hoy nadie lo ha visto, ¿cierto? Nadie puede decir que lo ha visto. Y los que lo vieron fueron unos pocos después de la resurrección. Y es más, el último que lo vio fue Pablo, ya que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que el Señor se le apareció a él como un abortivo. El último de los apóstoles. ¿Ya? ¿Se da cuenta lo que dice ahí? El último de los apóstoles. Ya en estos tiempos ya no hay más apóstoles. Pero bien vemos en la internet que está el apóstol de aquí, el apóstol de allá, y ya no se conformaron estos personajes, hermanos, de la prosperidad o los falsos profetas con proclamarse apóstoles, sino que ya se están llamando querubines, serafines, son los ungidos, y un sinfín de nombres, hermano. Y Pablo, él dice que él era el último de los apóstoles. Y después de ahí no ha habido necesidad de que se aparezca de nuevo, ¿cierto? La razón de esto es que al revelarse Dios, el Evangelio eterno, al apóstol Pablo, esto es suficiente para mantenernos reinando en vida, para que entendamos la explicación de todas las cosas, porque el Evangelio es poder de Dios, porque en él se revela la justicia de Dios. Básicamente, mi hermano, el significado de la cruz es la muerte, ¿cierto? Cuando dice Jesús murió en la cruz. Entonces, al tiro pensamos que la cruz era muerte. Y sí, es verdad, en esos tiempos se mataba a los ladrones y se llevaba a eso, a la cruz. Y antiguamente la cruz era el instrumento de ejecución que resultó en muerte. Y por los métodos más tortuosos y dolorosos, hermano. Y en esos tiempos la crucifixión, o bien una persona era atada o clavada en una cruz de madera y dejada colgada hasta que muriera. Y la muerte sería lenta y terriblemente dolorosa. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz hoy es completamente diferente. En el cristianismo, hermano, la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, muchas veces nosotros podríamos preguntarnos ¿por qué Jesús tuvo que morir? Ya, en primer lugar. Decimos, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que pasar lo que pasó? Y este es el mensaje fundamental de la Biblia, la historia de la redención. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer a su imagen, y los puso en el jardín del Edén para que sean sus mayordomos en la tierra. ¿Y qué pasó aquí? Sin embargo, debido a las tentaciones, ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Y además, ellos han transmitido la maldición del pecado a sus hijos, para que todos hereden su pecado y culpabilidad. Dios, hermano, envió a su Hijo al mundo para tomar forma de hombre y ser el salvador de su pueblo. ¿Nacido de quién? Lo dijimos recién, de una virgen. Jesús evitó la maldición de la caída que contaminaba a todos los demás seres humanos. Como el Hijo de Dios sin pecado, Él podría ofrecer el sacrificio sin mancha que Dios requería. La justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. Y el amor de Dios lo conmovió para enviar a su Hijo unigénito para hacer la propiciación por el pecado. Imagínense, hermano, el gran amor de nuestro Señor, de nuestro Dios, de mandar a su Hijo a morir. Y siempre, hermano, siempre aquí en este lugar y en otro lugar, en predicaciones, hemos dicho cómo hacer eso, de entregar a tu Hijo para perdonar a otros, para que otros puedan ser perdonados. ¿Cierto? En nuestra cabeza racional no cabe eso, ¿cierto? De decir, yo voy a entregar tal vez a mi hijo Mateo por amor a ustedes, porque ustedes son muy pecadores, están fallando, y yo voy a entregar al Mateo para que ustedes sean libres, para que ustedes sean perdonados. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, si hablamos con racionalidad, tal vez yo no lo haría, hermano.
porque uno dice, es mi hijo. Y siempre tenemos eso arraigado en nuestros corazones, el amor, la conexión de que si algo le pasa a alguien cercano, uno se duele. Imagínense lo que tuvo que haber sentido el Padre Dios al mandar a su Hijo y ver todo lo que sufrió y padeció. Y eso, hermano, nos tiene que a nosotros hacer clic y entender que el Evangelio es algo maravilloso, es una gran bendición que nos entregó el Señor y lo que hizo Jesús, hermano, en la cruz. Y por causa del sacrificio de la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él solamente para la salvación tienen la garantía de la vida eterna. Sin embargo, hermanos, Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo, ¿cierto? En Mateo 16:24. Hoy en día, hermano, este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho de su significado original. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta. Por ejemplo, he escuchado decir cuando hay un matrimonio que tiene un hijo que se porta mal, que está haciendo mal las cosas y ya no hayan qué hacer con él y dicen, mi hijo es mi cruz, ¿cierto? Toman esa expresión como que es una carga, es la carga que llevan y dicen, mi hijo es la cruz. Entonces, hermano, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. La cruz significó solo una cosa para las personas del siglo I, que fue la muerte. Porque todo el que quería salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Mateo 16:25. Gálatas reitera este tema de la muerte de la naturaleza pecaminosa y para resucitar a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay lugares, hermanos, en el mundo, y lo decíamos en delante, que hermanos que están siendo perseguidos. Ellos, hermanos, si no tuvieran sus ojos en la cruz, ¿qué pasaría? Por eso, hermanos, debemos nosotros enfocarnos en tener nuestros ojos en la cruz de Cristo. Mirar a la cruz, hermano, en los momentos de aflicción, en los momentos de felicidad, en todo momento estar mirando a la cruz de Cristo. Pero mirarla para que nos dé ese